Amigos de Infometrópoli, hoy estamos en un programa especial dedicado al tema de la educación. Hoy estamos de manteles largos porque nos visita el representante del CENTE en Michoacán, el señor Juan Manuel Bedoya, el maestro Juan Manuel Bedoya, el cual hay temas polémicos que se han suscitado en esta región. La semana pasada fuimos testigos de las tomas de maestros de los miembros que forman parte de la CENTE en Michoacán. Obviamente no es la institución sindical que representa el maestro, pero bueno, vamos a hablar un poco de este tema tan polémico que ha sido este examen para evaluar a los maestros que están al frente de los grupos de niños michoacanos y que, sin lugar a dudas, sin una educación correcta no podemos salir adelante como Estado. Buenas tardes. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes a todos los que hoy nos ven. Y es muy importante este tema que tomas porque efectivamente no solo Michoacán, hoy México requiere dar el siguiente paso, el paso a una educación de calidad, pero no solamente una educación de calidad por la calidad en sí, una educación de calidad que nos ponga como el país que somos, con la gente que tenemos, porque tenemos, creo que, la mejor materia prima, que son nuestros jóvenes y nuestros niños, pero además tenemos la capacidad de los maestros. Los maestros venimos dando cuenta hace ya más de 70 años que estamos organizados en este sindicato, de que somos capaces de ir dándole seguimiento y viabilidad al país. Cuando se necesitó solamente leer y escribir, los maestros estábamos ahí enseñando a nuestros niños a leer y escribir. Después se necesitó una cobertura nacional, y hoy tenemos una cobertura nacional que nos permite tener esa autoridad moral para decir, aquí estamos, pero sí necesitamos ordenar nuestros procesos. Maestro, yo tengo varias preguntas que hacer, pero la primera que me resulta es, ¿por qué estamos en los últimos niveles de educación en el mundo de acuerdo a cifras de la OCDE? Bueno, la OCDE hace esas recomendaciones porque nos compara con países que tienen un desarrollo económico y por lo tanto un desarrollo educativo superior al nuestro. Hoy nuestro país, a través de ir avanzando y dando pasos muy lentos, porque hay que reconocerlo, hemos dado pasos muy lentos en el rubro educativo, propone las reformas que hoy tenemos, estas reformas estructurales, donde una de las más importantes es la educativa, precisamente para llevarnos a ese lugar, a donde hoy debemos de estar. Y efectivamente necesitamos poner hoy a tono el sistema educativo para que nuestros alumnos, hoy que sean nuestros alumnos, mañana serán los profesionistas de este país, tengan las capacidades y los elementos para enfrentarse a esta realidad. Bueno, y creo que atendiendo a esta reforma constitucional que da pie a las nuevas políticas estructurales que tomará el gobierno federal y que inciden en nuestra población, ¿qué es lo que se necesita para sacar adelante? Cierto es que el tema de evaluar un maestro, yo no sé hasta qué tanto puede aportar a esta educación de calidad, que así lo dice incluso la reforma constitucional. ¿Qué tanto ofrece? ¿Qué tanto puede contribuir? ¿O qué es lo que se necesita de manera integral para lograr esta educación de calidad? Sí, no basta con evaluarnos, yo creo que es apenas un paso. Yo creo que lo más importante es que el maestro hoy está consciente de que debe de estar permanentemente capacitándose, un maestro que permanentemente debe estar actualizando su quehacer dentro del aula y en los diferentes niveles y rubros en los que maneja la educación pública de México y en Michoacán, sin duda. ¿Qué es lo que se necesita avanzar? Una evaluación, ¿y qué más, maestro Juan Manuel? La evaluación trae como consecuencia saber dónde están nuestras debilidades y empezar a abordar ya nuestras oportunidades y decir, si esta es la parte que hoy nos duele porque nos hace falta elementos pedagógicos, entonces estudiemos en esa área para que el maestro, que es un permanente estudioso de su materia, pueda reflejarlo directamente en los muchachos. Es decir, hoy por hoy lo que nos hace falta es, a través de la evaluación, diagnosticar para dónde vamos, qué es lo que necesitamos saber, porque sí sabemos qué clase de alumno necesitamos para enfrentar el futuro. Ahora lo que falta es ver cómo llegamos a avanzar esto. Después de 70 años no se ha dado cuenta la Secretaría de Educación, hacen un órgano autónomo que es el INE, y para evaluar, para llevar toda esta política. ¿No sabrá el gobierno federal qué es lo que necesitará para alcanzar esos niveles a través de un mundo globalizado, llegar a competir en el mercado laboral nuestros jóvenes en un futuro? Sí lo sabe. De hecho, aquí el problema es que esto ha sido muy cambiante. Hoy, hace mucho tiempo el discurso era esa nueva intervención de algo que para nosotros era un discurso nuevo, que era la globalización, donde ya no estábamos en nuestra propia ínsula, en nuestra propia aldea, sino que pertenecíamos a esta gran aldea.
Hoy por hoy necesitamos estar bien integrados a esta parte y tal parece que en México llegamos tarde siempre a esos procesos. Claro que se sabe que se necesita, pero nunca hemos sido muy atinados en llegar a tiempo a esas nuevas necesidades. Bueno, y creo que usted tiene como representante a nivel nacional en Michoacán, creo que y como maestro, usted tiene alguna participación preponderante, importante. Lo digo porque aparte de ser usted un profesor, usted es un representante de un gremio que incide y que usted puede tener estas dos variantes. Y se dice en el análisis nacional que los sindicatos no han permitido ese avance de calidad en la educación. ¿Qué tanto es verdad, qué tanto es mentira? No, es muy, muy cierto. Hemos hecho un esfuerzo muy grande. Efectivamente se han logrado avances muy importantes, pero es muy cierto, hay que reconocer, porque para poder avanzar hay que saber dónde estamos parados. Hay que reconocer que hace algunos años, hace algún tiempo, la organización sindical le ha quedado de ver mucho a sus maestros. Hoy por hoy, en esta nueva etapa... ¿A los maestros? ¿A la educación? Por lo tanto, a la educación. Eso es a lo que yo me refería. Ese binomio entre calidad educativa y también logros laborales. Así es. Ese tener ese equilibrio. ¿Qué tanto usted puede ver ese alcance que tiene como usted como representante de este gremio en Michoacán, pero también como un profesor, el cual tiene una responsabilidad social con los jóvenes? Aquí la parte más importante del magisterio en este binomio, efectivamente me parece muy atinado como lo mencionas, es precisamente lo que a nosotros nos da la diferencia en otras profesiones, y es nuestra vocación. La vocación de servicio, la vocación de estar al frente de nuestros niños, la vocación de saber que queremos un México diferente. Pero eso no será automático, tenemos que colaborar poco a poco con algunas estrategias. Y mi labor, la labor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero específicamente la labor de nosotros en Michoacán, es motivar eso, es llegar a un nuevo orden de trabajo, donde hoy no solamente el maestro esté obligado a pasar evaluaciones como una situación que lo lacera o que lo lastima, no, al contrario, dándonos cuenta que a partir de las evaluaciones, nuestros maestros hoy no solamente reafirman su profesionalismo, sino pueden obtener beneficios no solamente económicos, prestacionales, salariales, de seguridad social, sino que también logramos con esto avanzar en la calidad educativa, que es nuestra materia de trabajo y es lo que nos exige este Estado y es lo que nos exige el país. Hablamos de esta calidad educativa y obviamente que es un derecho humano el acceso a la educación y tener una educación de calidad. Y en ciertas poblaciones o en ciertas comunidades de diferentes regiones de Michoacán, de Guanajuato, mandan maestros en escuelas que tienen 15 alumnos o menores a 15 alumnos, maestros que todavía no están titulados, que son estudiantes. Ahí no se está violentando el derecho humano porque los derechos humanos tienen esa calidad de individualidad, no simplemente en otorgar el servicio, sino también obtenerlo. ¿Cómo ustedes como gremio, precisamente a este binomio de pregunta que realicé hace un rato, que tienen que estar interesados en la educación del pueblo, ¿cómo se puede garantizar ese derecho humano? O si usted cree que se cumple mandando estudiantes que todavía no tienen la calidad, pues obviamente si no tienen la calidad, menos van a pasar un examen. ¿Sí me explico? Claro. De hecho, uno de los principales factores o de los preponderantes factores de esta reforma que se da en el 2014 es que no se puede contratar a nadie si no es a través de un examen de oposición, pero que además venga respaldado con un título. Hoy los compañeros que han entrado al servicio a partir de la reforma para acá tienen que presentar esas dos condiciones. Primero decirme, bueno, soy profesionista de la educación y aquí está mi documento, pero además tienen que demostrarlo en ese examen, tienen que saber de legislación educativa, tienen que saber de derechos humanos, bueno, por supuesto que de pedagogía y de la materia que imparten en caso de que sean maestros de cierto nivel educativo. Hoy por hoy ya no existe eso, son incluso vicios de origen, y qué bueno que lo comentas, porque hace mucho tiempo en ese compadrazgo, en ese marchómetro, pues yo te doy una plaza y ve y qué pase con la educación, no sé, pero qué pase con el asunto laboral te lo resuelvo. Entonces creo que hoy uno de los beneficios es abonarle a la educación a través de la profesionalización de quienes integran este gremio y por lo tanto quienes están al frente de nuestros niños. Otro asunto, es la última pregunta que le elaboro, creo que llega un momento, o lo considera usted que se llega a contraponer los logros laborales de los maestros
sacrificando parte del proceso de educación. Yo recuerdo que platicaba alguna vez con un maestro disidente y que él decía, mira, fíjate que uno de los logros sindicales que han conseguido o que ha conseguido el magisterio es evitar que los supervisores puedan entrar a las aulas y puedan sentarse para ver la manera en que está impartiendo educación ese maestro. Entonces, bueno, como toda política pública, si no tiene un proceso de evaluación, ¿cómo podemos nosotros, a través solamente de un examen realizado ante el INE o ante las autoridades educativas, cómo podemos saber que verdaderamente en las aulas los jóvenes, en este caso michoacanos, pueden tener una educación de calidad cuando ese logro laboral es a costas de una calidad educativa? Sí. Bueno, hacer una aclaración aquí muy puntual. Número uno, el hecho educativo es donde intervienen muchos factores, pero principalmente, bueno, nuestros alumnos, el maestro y los padres de familia, que es un factor que no podemos alejar de esta realidad. Pero específicamente con tu pregunta es, ¿cómo lograr o cómo evitar que esos logros laborales se conviertan en una situación que afecte educativamente? La evaluación no es un examen. La evaluación es una etapa, son 4 etapas. Entre ellas hay algo que se llama subir evidencias. ¿A qué se refiere con subir evidencias? Demostrar que en la escuela donde yo estoy, mis niños tienen estas condiciones de infraestructura, pero además tienen estas condiciones... Que hay un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en competencias académicas. Así es. Si no logro de demostrar con mis evidencias lo que está pasando, entonces estoy siendo parte de un error. Demostrar que todo está bien y que por lo tanto pues, no hace falta que lleguen los beneficios del gobierno federal a instalarme una escuela, no a mí, sino a mis alumnos como se la merecen. Es decir, hoy el proceso de evaluación es mucho más que un examen. Es un proceso donde se ve desde el carácter pedagógico hasta el beneficio laboral. Sin embargo, hay algo que quiero decirte. Todavía esta reforma le debe algo a nuestros niños y por lo tanto a nuestros maestros y al pueblo. Le debe un verdadero sistema educativo que permita tener planes y programas de estudios propios, no comprados en el extranjero, no copiados, adecuados a nuestra propia realidad, a nuestra idiosincrasia y a la realidad, y no una realidad mexicana, porque México tiene muchos Méxicos, no es lo mismo el México... No es Chiapas que Tijuana. Correcto. Michoacán tiene sus singulares especificaciones y además que no podemos irrumpir. Hay una cultura muy importante que debemos de cuidar y mantener, pero en ese mismo ambiente dedicarnos a nuestros niños en ese sentido y no sacar a nuestros niños de aquí para que se vayan a trabajar a Estados Unidos, para que aquí muestren su fuerza de trabajo. No es lo mismo un niño de Yucatán que de Baja California. Ahí es donde está la riqueza de esto. Eso es lo que le hace falta a estas reformas. Hoy un programa, planes y programas de estudio con un modelo mexicano de educación que nos permita transitar a favor de ellos en este rumbo. Y hoy el sindicato tiene esas propuestas también. Hoy hay una plataforma que se llama SINADEP, que invito a que conozcan todos mis compañeros. Esa plataforma de SINADEP, lo pueden encontrar así como SINADEP en internet, tiene la intervención pedagógica y educativa que puede darle la viabilidad a un nuevo modelo educativo nacional. Una última pregunta nada más. Claro que sí, con gusto. Se han escuchado varias voces en cuanto a esta reforma y hay muchos que dicen, ¿en realidad es una reforma laboral educativa o es una verdadera reforma educativa? Es una reforma administrativa. ¿Educativa no tiene nada que ver con el proceso de educación o con las capacidades que van a aprender los jóvenes en las aulas? Tiene sus repercusiones, pero no está enfocada precisamente en eso. Es una reforma que, como te decía hace rato, le hacen falta aderezarle algunos objetivos específicos. Se llamó educativa porque impacta en el gremio magisterial, porque impacta en esto, pero sí tiene un fin muy claro. El fin muy claro es precisamente lo que comentabas al principio, demostrar la calidad de la educación en los maestros de México. Pero falta mucho, todavía faltan cosas por hacer. Hoy estamos estrenándolo, estamos haciendo que las cosas sucedan a favor, pero sí, incluso uno de los que nos ha detenido es romper esas inercias, esas resistencias que no dejan que avancemos, pero que hoy puedo decir con mucho agrado y mucho gusto que Michoacán dio el primer paso para dejar afuera los estigmas que le traían desde hace mucho tiempo, etiquetándolo como un estado que iba en contra de... No, hoy Michoacán fue el primero en toda la República que demostró ser
un Michoacán con maestros comprometidos y que fueron a cumplir con su proceso de evaluación sin tener ningún objetivo. Ya luego le metieron muchas cosas, que si iban escoltados con policías, que sí, no es cierto. Hoy los maestros fueron, se presentaron a evaluar, y quienes cometieron el error en ese momento fueron aquellos que por situaciones tecnológicas, 20 de nuestros maestros se quedaron sin internet para terminar su examen, y después se resolvió para que ellos lo pudieran lograr. Pero sí hay avances muy claros, y yo creo que esto no va a durar mucho tiempo, y el próximo año yo creo estamos viendo ya una realidad, pero que tenga un impacto directo en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en las escuelas, en el trabajo que se da. Pues muchas gracias. Tuvimos el honor de estar aquí con el maestro Juan Manuel Bedoya, representante del CENTE Nacional en Michoacán. Y bueno, estas son las opiniones que ha vertido, y ustedes tienen sobre todo la mejor opinión. Y gracias por estar siguiendo Infometrópoli. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su... Buenas tardes, amigo.